Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos ya a 14 de mayo del 2015 y este es su programa favorito, La Biblia para Todos, un programa producido por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Muy buenos días, Diana. Muy buenos días a todos los oyentes de La Biblia para Todos. Hagamos la diferencia en este día. Hagamos que cada día sea productivo. Lo lograremos siempre de la mano de nuestro buen Dios. Así que prepárate, tenemos muchas novedades en esta emisión. Y como adelanto te recordamos que la Sociedad Bíblica Peruana te invita a participar del Taller Pastoral de la Consolación con el propósito de formar agentes pastorales de familia, cárceles y hospitales. ¿Cuándo será esto? El sábado 30 de mayo de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la Iglesia Catedral de Fe. Esto está ubicado en Guzmán Blanco 350 Lima. Se distribuirán materiales y certificados a los asistentes. Lo más importante, el ingreso es completamente libre. Y prepara tu corazón, porque ya estamos con el tiempo de reflexión con la palabra de Dios. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste, y que los amas tanto como me amas a mí. Juan, capítulo 17, verso 22. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Por qué hay tantos grupos y nombres diferentes? ¿Son todos cristianos? ¿Hablan del mismo Jesús? Pensemos por unos instantes en nuestro cuerpo, los brazos, las piernas, los dedos de las manos y de los pies, los ojos, la boca, los oídos, la nariz. Cada parte tiene una función específica. La mano no puede escuchar ni el pie decir buenos días. Y tal vez sepamos del dolor que siente todo el cuerpo cuando sufrimos un golpe en alguna parte. La Biblia dice que la iglesia, integrada por todos los que creemos en Jesús como Señor y Salvador, formamos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y los cristianos somos las demás partes, distintos y con diferentes funciones, pero todos miembros del mismo cuerpo. ¿Cómo se vería una persona si una pierna decidiera ir para un lado y la otra tomar el sentido contrario? Si una mano saludara a alguien y la otra le pegara en la mejilla, quedaría claro que algo no funciona muy bien. Las denominaciones, como se conoce a los distintos grupos que conforman la iglesia a nivel mundial, son estructuras creadas para organizar a la gente y realizar diversas tareas. Cada grupo tiene su propia manera de hablar y de expresar su alabanza a Dios, pero todos, como miembros del cuerpo de Cristo, comparten el mismo objetivo: estudiar la Biblia, conocer a Dios cada día, ayudar al prójimo y compartir el amor de Jesús con todas las personas. Pensemos en las congregaciones cristianas de nuestra comunidad. ¿Conocemos a su gente? ¿Entre ellas están unidas o solo hay división? Desde nuestra juventud, hagamos todo lo posible por tender puentes de unidad entre las distintas partes del cuerpo de Cristo. El amor supera toda barrera. Devocional H2O de Sociedades Bíblicas Unidas. Encuentra este y otros recursos bíblicos visitando la Casa de la Biblia, Avenida Petit Uars 969, Lima. Si creemos en el Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador y como el Señor de nuestra vida, pues definitivamente estamos unidos en Cristo. No importa el lugar donde nos congreguemos, si es que Jesucristo es nuestro Señor. Y conozcamos más de su palabra enterándonos de las noticias más importantes en esta mañana. La Sociedad Bíblica Peruana invita a participar del Taller Pastoral de la Consolación, con el objetivo de formar agentes pastorales de familia, cárceles y hospitales. Sábado 30 de mayo de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la Iglesia Catedral de Fe, ubicada en Guzmán Blanco 350 Lima. Se distribuirán materiales y certificados a los asistentes. El ingreso es libre.
Internacionales, Eslovaquia. Algo maravilloso está ocurriendo entre las personas de etnia romaní de Eslovaquia. Uno a uno, los miembros de esta comunidad se están convirtiendo al cristianismo y buscan cambiar sus vidas y la de sus comunidades. El problema es que se trata de comunidades muy pobres donde muchos no pueden ni costear una Biblia. Por ello, la Sociedad Bíblica está apoyando hasta la fecha con más de 1000 Biblias distribuidas entre los miembros de estas etnias, quienes podrán ahora estudiarla y crecer en el conocimiento del Señor. Una noticia muy importante que nos hace reflexionar de cuán importante es que estemos comprometidos y sumarnos a todas las actividades que realizan las sociedades bíblicas en el mundo. En el Perú, en nuestro país, también hay personas que no pueden acceder a tener una Biblia en su idioma, pero con tu ayuda contribuiremos con la traducción y la distribución de la palabra de Dios a las comunidades más pobres de nuestro Perú. ¿Cómo puedes colaborar? De la siguiente manera: apadrina un traductor aportando 25 nuevos soles. Tu donación puedes hacerla en la Casa de la Biblia, en Petituars 969, o en la cuenta del Banco de Crédito 193-073-5860-028. Repetimos, 193-073-5860-028. Juntos haremos posible que más peruanos puedan tener una Biblia en su idioma. Y si quieres conocer más de la Sociedad Bíblica Peruana, ingresa a nuestra web www.sbp.org.pe y accede a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube como Sociedad Bíblica Peruana. Y seguimos celebrando el mes de mamá. Recuerda, la Casa de la Biblia tiene para ti la más grande variedad en Biblias, literatura cristiana, buena música en todos los ritmos y géneros, además de recursos valiosísimos para tu familia. La Casa de la Biblia en esta mañana te presenta Biblia Isha. Podemos aprender mucho de las mujeres en la Biblia. Cuando nos acercamos seriamente a las Escrituras, somos impactados por las vidas de muchas mujeres. Biblia Isha, que significa mujer en hebreo, tiene el propósito de presentar a la mujer según la Biblia, y con las notas incluidas en Isha buscamos revalorizar a la mujer en la iglesia y en la sociedad. Asimismo, Isha ayuda a redescubrir la participación de la mujer en la historia divina, pero también nos señala temas actuales como el desprecio y el acoso sexual. Generalmente las mujeres no son los personajes más visibles de la Biblia, pero sus vidas son esenciales para comprender la historia bíblica y el propósito de Dios. Muchos de esos ejemplos nos enseñan a tener fe, valor y confianza, y a no doblegarnos ante los problemas de la vida. Isha la tenemos en 3 presentaciones: pasta económica, pasta dura e imitación piel. Hoy, 14 de mayo del 2015, queremos reconocer y saludarte a ti, mujer y varón valiente de Dios, por estar siempre orando, intercediendo y también apoyando con tu generosidad a la labor que desarrolla la Sociedad Bíblica Peruana. El día de hoy, un feliz cumpleaños para Víctor Castillo Tello, Edgar Bartales Torres, Alejandro Carrasco Ángeles, Marcos Sandy Flores, Víctor Gómez Castro, Denise Tito Coica, Efraín Calderón Ruiz, Madeleine Vera Pizarro, Amelia Solano Mantilla, Magda Maldonado Albán, María Calderón Berrocal, María Chamuchumbe Guevara, Elina Rojas Chocano, Margarita Machicao, Víctor Porras Fernández y Segundo Bazán Luján. A ellos y a los oyentes de la Biblia para Todos, muchas felicidades. Gracias a Dios por sus vidas. Sigan siempre con todo lo que realizamos en la Biblia para Todos y también las actividades múltiples de la Sociedad Bíblica Peruana a lo largo de todo nuestro país. En la Biblia para Todos llevamos el mensaje que edifica vidas. Presentamos Instrucciones básicas para nuevos creyentes. La Biblia. Ella nos va a servir para afirmar conocimientos y entender la voluntad de Dios. La Biblia no es simplemente un libro o conjunto de libros de historia o de moral, como cualquier otro. No, es el libro de Dios. Es el tesoro más valioso que el creyente puede tener en sus manos. Ni el más sabio con todos sus conocimientos, ni el más rico con todos sus saberes, posee mayor riqueza que aquel que tiene en sus manos los oráculos de Dios, que son fuente divina de toda gracia y manantial inagotable de vida eterna.
El Señor Jesucristo la usó constantemente y se sirvió de ella para repeler los ataques del enemigo. Basó en ella sus enseñanzas y la citó con suma frecuencia. La recomendó a sus seguidores, llamándoles la atención a que contenía vida. Este ejemplo del Señor nos puede servir para comprender mejor su utilidad. A nosotros los cristianos, la Biblia ha de servirnos para pelear la buena batalla de la fe, en la cual tenemos que lidiar con malicias espirituales y solo la espada del Espíritu puede darnos la victoria. Es la Biblia la única que nos hará sabios para vivir esta vida de plena salvación y derivar de ella la más grande y necesaria sabiduría. Debemos leer la Biblia con suma reverencia, mirar las verdades eternas que contiene como palabras del mismo Dios, que nos habla, y procura atesorarlas en tu corazón. Es necesario leer las Escrituras con gran humildad y entera sumisión a nuestro Dios, no con espíritu altivo de discutir sus preceptos y ordenanzas, sino más bien con la disposición de someternos a sus dictámenes. Podrás encontrar esto y mucho más en el libro Instrucciones Prácticas para Nuevos Creyentes de Rodolfo Cruz Aceituno. Descubre lo mejor en Biblias y por supuesto en literatura en la Casa de la Biblia. Ubícanos en la avenida Petituars 969 Liva o llámanos al 433-5815, anexo 105. Y todos sabemos que el libro de Josué es realmente apasionante y muchos están ya comentando cómo se vienen desarrollando estos cursos en la Sociedad Bíblica Peruana y sobre todo el trabajo que se viene realizando. Vamos a conversar con Marco Yáñez, el coordinador del Departamento Académico de la Sociedad Bíblica Peruana, y también con Eduardo Márvarez, director del Centro Cultural de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Diana. Es un placer estar aquí en la radio. A ustedes por atender nuestro llamado, Marco y Eduardo. Y bueno, hoy queremos conocer un poco más acerca de lo que se viene muy pronto, el estudio bíblico grupal del libro de Josué 2. Sí, efectivamente, ya estamos a punto de empezar este nuevo estudio de Josué 2. Este estudio viene complementando el estudio de que estábamos ya a punto de finalizar, que es Josué 1, donde habíamos estado enfatizando un poco cómo es que se desarrolló el pueblo de Dios. Es más aún, decíamos al comienzo, como una introducción, de que muchas veces a nosotros no nos gusta leer mucho el libro de Josué, porque se suscitan demasiadas guerras, demasiada sangre, hay exterminios de pueblos completos. Y entonces uno como que se siente un poco de rechazo al leer este tipo de libro, ¿no? Que es histórico. Y es más aún, cuando nosotros vemos que muchas sociedades en este momento están tomando este libro para justificar algunos hechos de violencia. Entonces, como que choca un poco la lectura de este libro. Pero cuando hacemos un análisis no solamente teológico, sino cuando nos vamos un poco al contexto histórico, cuando estamos viendo la parte geográfica, cuál era el problema de los pueblos en ese entonces por las tierras, qué problema tenían con el agua, comenzamos a ver de que realmente este libro es importantísimo poder entenderlo, poder encontrar justamente ese tesoro escondido cuando hace uno un análisis un poquito más profundo, no solamente teología, sino que vemos incluso el aspecto político, qué ocurría en ese entonces en los pueblos cercanos, en las culturas cercanas. Entonces, cuando comenzamos a ver todo eso, nos damos cuenta cómo es que se desarrolla el pueblo de Dios. Y esto hemos estado viendo en Josué 1, pero cuando entremos a Josué 2, ya vamos a cambiar un poco la mecánica, porque no solamente vamos a ver el inicio del pueblo, sino cómo es que este pueblo, al cambiar su manera de vivir, al no ser ya un pueblo que es nómade, o sea, estar cambiando de un lugar a otro, sino que ya va a ser un pueblo donde va a tener una tierra, ya no solamente un Dios, sino va a tener una tierra. Ya se vuelven sedentarios, es decir, van a estar en un solo lugar. Su organización cambia inmediatamente, su organización social, su estructura como una nación comienza a emerger. Entonces va a cambiar esto. Entonces ellos están atravesando y van a atravesar primero la etapa de ser una ciudad-estado para luego convertirse en una nación. Entonces en Josué 2 vamos a analizar justamente este paso de ser una organización tribal a una organización nacional. Ahora, Marco, háblanos por favor acerca del desarrollo y la metodología del estudio bíblico grupal del libro de Josué 2.
La metodología va a seguir la misma, es decir, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios con la lectura pastoral o con lo que se llama la lectura comunitaria, donde vamos a enfatizar bastante en esto del análisis, no solamente teológico, sino nos vamos a un análisis histórico, a un análisis sociocultural, porque interesa conocer bastante cuál era el pensamiento de ese entonces en el resto de sociedades, en el resto de comunidades que había en ese momento. Tenemos a Canaán, tenemos todos los poblados de Palestina, que justamente fueron lo que ocupó el pueblo de Dios. Marco, ¿a quién está dirigido Josué 2? Josué 2 en principio está dirigido a todos los líderes, a todos aquellos que están interesados en conocer un poco más de la palabra de Dios. Eso es en términos generales, pero también particularmente podríamos decir que es recomendable que todas aquellas personas que están llevando Josué 2 pasen a Josué 1. Sin embargo, en esta oportunidad, a fin de dar cabida a aquellas personas que nos están llamando por teléfono, insistiendo que por favor quieren matricularse en Josué 2, vamos a darles esa oportunidad, porque en la introducción vamos a hacer una especie de resumen de los aconteceres de Josué 1 para que estén en condiciones de poder continuar con este maravilloso estudio de Josué 2. Y esa introducción es muy importante para tener el panorama más claro y así llevar una buena enseñanza. Claro, tenemos que tener la base para poder entender justamente cómo fue la conquista del terreno, por qué es que se conquista, por qué algunas de las tribus se quedan en el sur y otras pasan hacia el norte, cuál fue el interés, y no veamos solamente al aspecto teológico, sino por ejemplo cuáles eran las costumbres de estas tribus que se quedan en el sur, cuáles fueron las costumbres y cuál fuera su modus vivendi de los que pasan hacia el norte, cómo es que progresaron en su desarrollo como pueblo, como personas, como tribu, cómo se desarrollaron. ¿Y cuáles son los temas que se van a tocar en este estudio de Josué 2, Marco? Mira, vamos a empezar por un tema muy, muy, muy importante en este estudio. Vamos a empezar, por ejemplo, por el pecado de Acán. ¿Cuál fue el pecado de Acán? ¿Y cuáles fueron las implicancias que tuvo este pecado en el desarrollo del pueblo de Dios? ¿En qué afectó? Pero no solo vamos a ver el aspecto teológico, sino todas las implicancias socioculturales, hacia dónde llevó al pueblo. Luego vamos a estar viendo la toma de la ciudad de Ai. Muchos dicen que cuando llegó Josué, este pueblo era fantasma, que no existía. Hay pruebas de carbono 14, por ejemplo, que nos pueden llevar a pensar eso. Incluso estudiosos de la Biblia dicen que efectivamente cuando llega Josué ya no había nadie en ese lugar. Entonces vamos a ver cuál es la realidad, cómo es que aconteció esta toma de Ai. Luego tomaremos, por ejemplo, vamos a estar viendo la conquista y toma del resto de la tierra, cómo es que se conquistó cada uno de los lugares, porque hay muchos pueblos que se conquistan, muchos reyes que caen a consecuencia de esto. Luego era necesario, bajo la nueva estructura social, era necesario que se determine qué pueblo, qué ciudad iba a quedar como refugio. Porque tú sabes que en la palabra de Dios, desde Éxodo estábamos viendo de que hay una ciudad que es de refugio para aquellos que han delinquido sin tener la intención de haber delinquido. Entonces hay una ciudad de refugio. Luego tenemos la exhortación que hace, o sea, ese discurso tan importante que tiene Josué hacia el pueblo después de toda la conquista. Hay un discurso maravilloso que hace Josué. Y por último vamos a ver el discurso de la despedida. Cómo es que Josué se despide justamente antes de morir. Cómo deja a las tribus. Cómo es que deja la organización. Quiénes están liderando. Y cómo es que Josué llega a solicitar a los líderes que continúen teniendo a Jehová como su líder más importante, que sigan comunicándose con Jehová, que tengan una relación personal con Jehová, porque Él es el único líder que puede seguir conduciéndolos de la manera como los ha conducido hasta esta parte de la historia del pueblo de Dios. Los interesados, nuestros oyentes, preguntan, Marco, sabemos que va a ser esto en el Hotel La Primacía, que ya cuenta con cierta comodidad para llevar adelante este estudio bíblico grupal de Josué, pero más allá de ello, ¿qué es lo que van a recibir concluido este estudio los alumnos? Tenemos que recordar que estos estudios tienen un valor importante para nuestro desarrollo dentro del ámbito espiritual, porque estos estudios tienen una certificación de la Sociedad Bíblica Peruana. Al final del estudio nosotros les damos un certificado con la cantidad de horas que han recibido la instrucción y indudablemente con los temas más importantes que se han tocado en el estudio. Entonces tiene un valor importante para nuestro desarrollo espiritual. Ahora, Marco, el estudio bíblico grupal del libro de Josué
Josué 2, ¿dónde se va a realizar? Continuamos el estudio en el Hotel La Primacía inicialmente. Es posible que ya en el mes de julio, cuando veamos las últimas sesiones, vamos a pasar a nuestro local principal, que ya va a ser en el mes de julio. Y con todas las comodidades, pues. Indudablemente que vamos a disfrutar de todas las comodidades. En primer lugar, el aire acondicionado, que es tan importante para poder escuchar esto. Y bueno, y también contamos con el Wi-Fi, que va a ser de mucha ayuda para poder encontrar información que nosotros requerimos en el momento de estar dando el curso. ¿Ya tenemos fechas, Marco? Sí, ya tenemos fecha. Justamente estamos iniciando Josué 2 el día 2, 3 y 4 de junio. Y de una manera muy excepcional, vamos a hacer este Josué en 7 semanas. Porque vamos a dar una semana de introducción haciendo un recuento de todo lo que fue en Josué 1 para dar la oportunidad a aquellas personas que no han podido llevar todo el curso que puedan conocer más o menos de qué se trató y estar en condiciones de continuar con Josué 2. Ahora, el tiempo de cada una de las sesiones es de 2 horas. Estamos definiendo como grupos de estudio el día martes a las 8:30 de la mañana, el día miércoles a las 3 de la tarde y el día jueves a las 7 de la noche. Lugares Hotel La Primacía, que queda en Alejandro Tirado 401 Santa Beatriz. Esto está a la altura de la cuadra 9 de la avenida Petituars. La inversión es público en general 35 nuevos soles, socios de la Sociedad Bíblica Peruana 30 soles y nuestro material de estudio, o sea, la separata, está a 10 nuevos soles. Los informes para poder inscribir, que podemos hacerlo desde ya, desde este momento, podemos separar nuestro turno, pero si deseamos ya inscribirnos o matricularnos, podemos hacerlo en Sociedad Bíblica Peruana, o sea, la Casa de la Biblia, en la avenida Petituars 969 Santa Beatriz, o comunicarnos a los teléfonos 433 5815, anexo 213 o 111, o comunicándose por correo a la siguiente dirección electrónica: educa@sbp.org.pe. Eduardo, una pregunta final. ¿Podemos estudiar en paralelo el libro de Josué 1 y Josué 2? Mira, Alberto, Diana, desde allá están invitados no solamente a Josué 1, Josué 2, sino estamos trabajando para que se puedan dar 3 o 4 cursos a la vez. Cuando ya tengamos centro cultural trabajando, tranquilamente podemos dar mínimo 2, 3, hasta 4 cursos a la vez. Y para eso estamos viendo acá con Marco el tema de los horarios. Estamos levantando información entre nuestros participantes de los horarios que más se les acomoda para poderle darle una mejor oferta de estudio a todo participante de los estudios bíblicos grupales. Estuvo con nosotros Marco Yáñez, coordinador del Departamento Académico de la Sociedad Bíblica Peruana, y Eduardo Barba, director del Centro Cultural de la Biblia de la SBP. Recuerda, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora.